Buenas tardes a las personas que se han ingresado en este momento de España y también buenas tardes a las personas que también ingresaron en este Open Plus de América Latina. Vamos a tocar un tema que a mí me parece que es fundamental, que es la importancia de conocer elementos de la función de recursos humanos, no de los recursos humanos de la empresa, y saber si es proceso o conducta las situaciones que muchas veces se presentan. Hago la observación al tema porque en este momento escuchamos dos situaciones muy conocidas. Una es que los recursos humanos eran más importantes en las organizaciones y la otra, los recursos humanos es un mal necesario. Esta situación eh, realmente es interesante verlo porque gran parte de la situación que tenemos nosotros en, en la función de recursos humanos es a través de esas dos concepciones. Si el recurso humano es vital, es medular para la organización, o se ve que los recursos humanos, independientemente que sean la gente que hace el trabajo, o la función de recursos humanos como un mal necesario. Bueno, continuamos entonces a ver la situación. Mi nombre es Arturo Mengual. Eh, Como pueden ver en el resumen curricular, bueno, tengo más o menos 45 años de experiencia. Me gradué de Relaciones Industriales en la Universidad Católica de Relaciones Industriales de la Universidad Católica Tres Bellos en el año 78. La denominación de recursos humanos, por lo menos en esa época, era Relaciones Industriales, porque querían tener un concepto diferente a que el objeto o sujeto donde las personas participen no tengan que ver con la misma naturaleza de ese sujeto y objeto que es el recurso humano. Esto es un trabalenguas, pero más o menos es el planteamiento. Es una escuela formada por la orientación de Cornell en Estados Unidos. He tenido la oportunidad de trabajar en la industria petrolera venezolana, petroquímica, en la industria de la energía eléctrica. He sido asesor de pequeñas y medianas empresas y grandes a nivel privado. Ahora estoy en España, doy conferencia en CEUPE. Quiero agradecer a la dirección, Fran, a Gonzalo, a la directora académica, Esther, a María, que me ayuda en la conexión académica también en esta conferencia, por la invitación nuevamente para compartir mi experiencia a los alumnos y ser un poco práctico, dado que la misión organizacional de CEUPE es lograr una formación que les facilite competencias y estas competencias puedan desarrollarse en el quehacer de este profesional que está teniendo más. Bueno, ¿cuál es el leitmotiv? El leitmotiv es que si la gente de recursos humanos no tiene una conducta adecuada, pues lamentablemente es un recurso humano como un mal necesario. ¿Por qué? Porque si no estamos dando el servicio o las expectativas del servicio esperado, pues vamos a tener situaciones complejas, como lo vamos a ver. Vamos a tocar 5 puntos, son 20 láminas, pero comenzamos ya la formación de la conferencia. Esta es una lámina que yo tengo y la pongo simplemente para que ustedes entiendan lo que significa la analogía y lo que es la parte virtual. Para mí me enseña mucho y todavía creo que aplica a una persona, a un grupo o a un país. El grupo de Olafo, que era una comiguita como Mafalda, va caminando por 4 trechos, hay un dilema y una encrucijada y hay un letrero que dice, usted todavía está aquí. Será mejor que nos demos prisa a decidir en qué dirección queremos ir, dice Olafo. Fíjate bien, usted todavía está aquí. Y contesta Olafo, será mejor que nos demos prisa en decidir en qué dirección queremos ir. Esto puede aplicarse en este momento a muchos trabajadores de la función de recursos humanos que no tienen claro su rol en cuanto a su prestación de servicio. Es el tema que vamos a tocar fundamentalmente. Y bueno, hay otra que yo creo que Alice, el País de Maravilla, para el que le gusten los cuentos, que a mí me encantan, nos enseña, bueno, excelentemente. Hoy día, si usted quiere ser más rápido, tiene que mantenerse en la misma posición para ser más rápido. Pero si usted quiere llegar a otra parte, demos 2 veces más rápido. Es decir, si usted quiere ser un trabajador de recursos humanos
administrativo tiene que hacer su trabajo de una forma confiable. ¿Vale? Pero si usted quiere ser un trabajador de recursos humanos aliado estratégicamente a la dirección de la empresa, tienes que ir 2 veces. Tienes que hacer ciertas cosas diferentes a lo que tú hacías con un aeroplano. Eso es el mensaje que quedó. ¿No? La percepción de la alta dirección y de la gerente y supervisores y trabajadores, hay una visión proactiva y una visión reactiva. La visión proactiva se dice, por ejemplo, el milagro japonés, el milagro alemán, el milagro americano, el milagro suizo, el milagro noruego, el milagro español, que siempre dice los recursos humanos es lo más importante en los sectores y o en los países. Ahí sí estamos todo el mundo. Claro. Pero hay una visión reactiva. Usted lo ve muy fácil donde está aquí lo rojo. Ustedes están viendo cómo dice los recursos humanos es un mal necesario, recursos humanos inhumanos, el planeta de los simios, Doctor No, que es una película de James Bond del año 1962-66. Bueno, yo he escuchado estos nombres que le ha dado la línea son los supervisores, los trabajadores, los gerentes, a la función de recursos humanos de algunas empresas en las cuales yo he trabajado o yo he asesorado. Y entonces la pregunta es, ¿por qué esta percepción? Bueno, normalmente es porque hay una respuesta inadecuada conductualmente al cliente. Ejemplo, ¿se puede hacer tal cosa? No. Mira, considerado, pero, dice el hombre de recursos humanos. Entonces, ¿qué pasa? No, es que eso no está en la norma, no es que eso no está en la política, a lo mejor sí está en la política, o a lo mejor es que es un problema de interpretación, no de violación a la norma, no a la violación de la política, pero a veces hay que interpretar. Ejemplo, si yo tengo un trabajador que lo tuvimos, que era el mejor especialista en un área crítica, en la área de ingeniería, y por problemas, situaciones que no tienen que nada que ver con él, se le quema el apartamento donde está, él había solicitado el plan de vivienda y el plan de vivienda sea una sola vez. La pregunta que hay que hacer, ¿nos interesa retener el trabajador o no nos interesa retener el trabajador? Ese individuo da un valor agregado que no se consigue en el mercado laboral venezolano e internacional, porque es un especialista de un proceso petroquímico que hay muy pocos en el mundo que lo maneja. Eso es lo que tú tienes que considerar. Y entonces, ¿qué puedes hacer tú? Se puede aprobar una norma, un elemento de la norma diciendo que en aquellos casos que se pueden evaluar, siempre y cuando hay sustentación. Es decir, tú le puedes modificar la norma sin estar violándola, porque son casos de excepción y puedo hablar de muchos otros casos. Otro momento de recursos humanos que había gente que salía del departamento y decir, chicos, es que estos no son recursos humanos, son recursos humanos. Yo vengo de una guardia de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, que yo he amanecido, esta gente viene bien porque durmió en su casa, y lo que tengo es que no se puede. Espérate un momentico que voy a desayunar. No, hay que atender a la gente como a uno le gustara que lo atendieran a uno. En el planeta de los simios, ya saben la película, yo no voy a entrar mucho en eso. Y el Doctor No, en James Bond, esa película famosa, que son de mi generación, que todavía James Bond se mantiene en el tiempo, el Doctor No era un científico malo, personal mala, moralmente y conductualmente y en lo que hacía, era Doctor No porque todo era no, era lo negativo en lo negativo. ¿Ves? Propuestas, soluciones que esconden el conocimiento de la realidad operacional. Ese es otro elemento de la situación o administrativa. Es decir, presento una propuesta para mejorar la productividad de los trabajadores de X organización, pero desconozco los procesos in situ de la organización o la parte administrativa. La gente no entiende lo que significa un estado financiero o lo que significa un presupuesto de inversiones. No es fácil tener especialistas de estado financiero o de presupuesto de inversiones o de nómina. Entonces, es importante, o de evaluación de costos, por ejemplo, o de evaluación de operaciones, y de la fuerza laboral de la organización. Hay gente que desconocía cuánto masculino, cuánto femenino, cuánto casado, cuánto divorciado, cuánto soltero, cuánto con hijos, cuántos venían fuera de la ciudad, de una región a otra, cuántos tenían maestría, de qué tipo de maestría, de qué tipo de universidades, cuál es el promedio de la nota del promedio de los que venían estudiando. Interesante. ¿Cuáles eran los mejores estudiantes? ¿Venían de qué universidad? Parecen datos tontos, pero no.
Si tú estás trabajando en políticas de recursos humanos para mejorar un proceso de expansión, tú tienes que conocer muchos procesos. Es más, hay gente que ni sabía si el segundo nombre. O sea, recursos humanos no es solamente tener una data, es trabajar con la data. Y yo siempre lo he dicho, y lo vamos a ver mucho más en la conferencia, esos son tus tornillos, esos son tus alicates, esos son se llama tu tornillo, alicate, tu destornillador, que te van a permitir reconstruir tus procesos de recursos humanos. Y después hay algo muy importante, que es la visión cortoplacista, que se tiene muchas veces en recursos humanos, del sentido estratégico de la empresa. La empresa va por un lado y el recurso humano va por otro. Claro, eso es más de la relación estratégica, que lo haremos en un pedacito, porque me voy a dedicar mucho hoy a la conducta del trabajo de recursos humanos. ¿Vale? Preguntas existenciales de recursos humanos que yo les recomiendo que lo hagan. La primera, ¿tengo vocación para trabajar en recursos humanos? ¿Tengo yo vocación para trabajar con las personas? Me gusta trabajar con la persona. Y fíjense que uno es persona. Y vamos a trabajar con personas. No es trabajar con un equipo, con una instalación, con una maquinaria, es con personas. Tú a las personas no les puedes inventar la madre, ni decirle cosas agresivas, ni ofenderlo. Hay que manejar la asertividad y la empatía. Tenemos conductas observables y medibles para ver cuánto valor agregado le doy yo en las conversaciones al personal. Resolvemos los problemas con, como dice aquí, con ética y dedicación. Tenemos vocación de servicio. Le hago la pregunta a ustedes que trabajan seguramente en recursos humanos, seguramente muchos de ustedes. ¿Qué recursos humanos para recursos humanos? ¿Qué es recursos humanos para recursos humanos? Y le voy a dar un dato. Atendemos a la gente como si fuéramos nosotros mismos. Yo esta conferencia, ojalá me lo hubieran dado a mí hace 45 años. Claro, yo tuve unos tutores excelentes, ¿no? Yo, gracias a Dios, no me puedo quejar. Pero me gustaría que muchos colegas, amigos míos, compañeros de mi graduación, en el año 78 tuvieran este tipo de preguntas. Este momento yo lo hice después de mucha experiencia, de ver fracasos, de ver triunfos, de ver por qué había una visión cortoplacista o de largo plazo, porque no se sostenían los resultados. ¿Qué es recurso humano para el recurso humano? Conozco los elementos de los procesos de recursos humanos, realmente. Tengo una visión sistémica de ellos. Sé cuál es la conexión que hay entre reclutamiento, selección y empleo, con desarrollo, con organización, con compensación, con relaciones laborales, y al revés. ¿Y cuáles son los procesos medulares de apoyo de la empresa? ¿Y empresa a qué se dedica? ¿Cuáles son esos procesos medulares? ¿Cuál es la relación que hay entre producción y comercial? Tenemos de repente un mercado doméstico, un mercado internacional. ¿Cuál es la diferenciación de nuestra ventaja competitiva frente a la ventaja competitiva de nuestros competidores? Por ejemplo, ¿cómo son las características del entorno que afecta o no afecta a mi organización? Y vamos entonces a las características de la conducta escrita y adquirida. En este momento está hablando con María una conversación sobre la inteligencia artificial y el impacto en los recursos humanos, que yo estoy muy preocupado. Y no es porque yo lo voy a vivir totalmente, porque mi edad, no sé cuánto es la vida que me va a dar Dios, pero hay que revisarlo. No hemos todavía resuelto los problemas del trabajo de la mujer, el trabajo de los hombres, el trabajo de la satisfacción organizacional, de la identificación con la empresa, el problema de la compensación, la formación de nuevas competencias frente a nuevas realidades. Y nos estamos metiendo ahorita en un tema donde la tecnología va a superar, y conociéndonos a nosotros, los recursos humanos, es decir, a la persona, el medio va a ser un fin. Pero bueno, eso lo daremos para una conferencia que estamos preparando sobre el tema. Características y conductas escritas y adquiridas, funcionales o disfuncionales. Tenemos gente que atiende realmente o que no atiende o que desatiende. Hay gente que mantiene, hay gente que sabe preservar. Seguimos todavía hablando de las competencias duras y blandas. Fíjese bien, o sea, a mí me tiene, y decía yo a María, y con mucho, y ayer una reunión hasta las 3 de la mañana, con trabajadores de recursos humanos hasta de varios países, que tenemos un pequeño chat, y yo le estaba orientando. Digo, todavía seguimos hablando de temas de hace 40 años, 45 años. Y usted la pregunta, ¿dónde evolucionamos? ¿Dónde no evolucionamos? ¿Por qué no evolucionamos? ¿Por qué no le pasamos el testigo al personal que viene de relevo?
¿Por qué nos quedamos con la información? ¿Por qué nos quedamos con la experiencia? ¿Cómo le agrego valor a la organización o al país del puesto de trabajo? Nosotros vemos el árbol y el bosque en la misma contextualidad, o vemos solamente el árbol y no vemos el bosque. Tenemos visión global del negocio y del entorno. Porque para agregar valor, la pregunta es, cuando hacen la misión de la empresa, no es que yo haga la misión yo para la misión de la empresa, sino en qué ayudo a que esa misión o visión de la organización se dé. ¿En qué granito de arena yo participo ahí? Bueno, vamos entonces para la próxima. El tema de una relación proceso sistémico. Yo hice unas 60 láminas, pero yo acorté, porque si no, no da tiempo. Voy a solamente explicar rápidamente un solo ejemplo para que usted vea la importancia de tener una visión sistémica. Ponemos que recursos humanos tiene captación, primero organización y puesto, captación, desarrollo personal, compensación, adiestramiento, servicio al personal, fuerza laboral, relaciones laborales, organización y puesto tiene con planificación, sea de recursos humanos o de la empresa. Tenemos una unidad que se llama desarrollo organizacional, que es tanto para la organización de recursos humanos como para toda la organización como tal. Hay un control interno que es muy importante conocer los procesos que tú tienes y cómo logras eficiencia y eficacia. Es decir, cómo tú te auditas continuamente antes que vengan los auditores. Todo esto tiene un impacto al negocio para tener cambios, o sea, para abrirse a los cambios, sustentar los cambios, para sostenibilidad, la productividad, la rentabilidad, la institucionalidad compartida, porque la cultura organizacional es tan responsable, recursos humanos, como la alta dirección y los gerentes y supervisores. Inclusive podría poner también trabajadores. Y algo muy importante que después del COVID, efecto COVID, es la supervivencia. Que la gente, fíjate, no puse rentabilidad. Aunque la rentabilidad está de hecho, tengo un negocio para ser rentable. Pero yo puedo tener un negocio rentable y no productivo. Perdón, sí puse rentabilidad. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Estructura organizacional, cosa que la mayoría de las personas que yo conozco de recursos humanos de mi generación y la gente que he formado, pues lamentablemente, pues como que no le gusta. Ahora voy a revisar el chat y preguntas para ir avanzando. Por ejemplo, nace una vacante, que puede ser por expansión de la empresa, por renuncia de un trabajador, yo renuncié, o yo me jubilé, o me despidieron, o por transferencia. Hay una vacante. Esa vacante sale para captación, para buscar personal fuera de la empresa. Pero por desarrollo personal, si hay una tabla de reemplazo, yo puedo tener gente que pueda reemplazar esa vacante, por ejemplo, y ese dato me va a dar tanto vacante como fuerza laboral empleada en la estadística de la fuerza laboral. Acción inmediata, reclutamiento, tabla de reemplazo y estadística. Estructura aprobada, me la aprobó la gerencia. ¿Por qué desarrolló, hicimos aprobar estructura que no debemos cambiar tanto la estructura? La cuadritología, los organigramas, para que lo entiendan, que esto no es lo que quiero hablar, pero vamos a manejarnos en ese proceso de la cuadritología, del organigrama. Porque hay un cambio tecnológico, inteligencia artificial, porque hay unas normativas nacionales e internacionales que me afectan el mercado de los productos químicos orientados a los plásticos, por ejemplo. ¿Mm? Incremento de actividades, porque me expando. No, antes era local en el pasto andino y ahora ya es toda transversalidad desde Argentina a México y seguramente me voy al sur de los Estados Unidos y dentro de unos años posiblemente a los países latinos de Europa, por ejemplo, o absorción de diferentes actividades porque en vez de crecer nos hemos menguado y la estructura institucional me va a generar vacantes y no vacantes. Gente supernumeraria que vamos a hacer con ellos porque ya lo tienen en posición, pero tampoco los quiero votar, ¿no? O salir de ellos. Bueno, esa gran cantidad de productos como estructura aprobada me sirve para compensación, para desarrollo personal, para fuerza laboral, para relaciones laborales y captación. Le voy a poner, ¿por qué relaciones laborales? Porque muchos sindicatos cuando te ofrecen o te proponen un reclamo sindical, te das cuenta que está relacionado con muchos casos de estructura aprobada. Pago por sustitución, actividades de mayor desempeño o responsabilidad. Cuando tú vas a ver el nombre de ese trabajador que supuestamente está ocupando una posición con mayor responsabilidad, te das cuenta que la organización no existe, porque ese puesto no existe. Entonces, ¿en qué quedamos? No, un momentico.
me está presentando un reclamo que es inadecuado. Por ejemplo, ¿cuál es su acción inmediata? Estudio de equidad salarial, ejercicio de potencialidad y tabla de refuerzo, de reemplazo, insumo estadística laboral, ubicación del personal en la nueva estructura, el plan de empleo, etcétera, etcétera, si es que estamos creciendo o decreciendo. Puesto descrito evaluado, no me importa si el sistema de puntos, comparación de factores, el sistema GMCL, me da igual. Comité de evaluación de puestos del origen. Ah, ¿para qué sirven? Porque si no tengo los puestos evaluados, yo lo puedo compensar porque estoy en un mercado. Segundo, si te desarrollo personal, no puedo ver potencialidades si yo no tengo los grupos, sean numéricos o alfabéticos, para determinar que tales personas tienen potencialidad A en número o A en abecedario. En adiestramiento, por supuesto, porque yo tengo que comparar la formación del trabajador versus las responsabilidades del puesto y lo que le exige. Entonces, ¿qué pasa? Si eso no se ve, pues lamentablemente estamos mal. En adiestramiento, las brechas. La brecha está clara entre lo que yo quiero y lo que yo tengo. Entonces vamos a disminuir. Y la selección por competencia, por supuesto. ¿Vale? Esto es un ejemplo concreto, real, para que vean un solo producto. Y la mayoría de la gente que trabaja en reclutamiento no sabe, por lo menos lo que yo he visto en mi época y después de unos años después de mi época, en estos 45 años, que no entendían que las vacantes nacen de algo. ¿De dónde? De estructura organizacional. Y el gran problema es que, claro, la estructura organizacional es un área etérea que existe como no existe, porque yo doy la conferencia porque estoy aquí. Pero si yo me salgo ahorita en este momento, aun cuando está el puesto de tutor o de conferencista, mientras yo no lo dinamizo, que es la persona, pues no existe el puesto como tal, aunque el puesto esté aprobado. ¿Vale? Bueno, déjame revisar un momentico el chat, a ver qué. Eh, pueden preguntar en cualquier momento. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Mabel. Buenos días, Fernando. Buenas tardes, Carolina. Se suma a todos. Buenas tardes de Chile. Los mensajes, lamentablemente, uno bromea con que son recursos inhumanos. Sí, sí, uno bromea, pero lo que pasa es que uno también, es verdad, porque aquí ya estamos dando la responsabilidad del supervisor de recursos humanos en recursos humanos para recursos humanos y atendiendo al cliente. Pero el gerente y los supervisores también son administradores de recursos humanos. O sea que si yo también yo digo que los recursos humanos son inhumanos, yo también soy parte del problema, no parte de la solución. Hola, saludos de Monterrey, Flor. No tengo audio acá, dice Eduardo, me imagino. Una experiencia con un área de recursos humanos que te estaba al humano y todas sus necesidades, por supuesto. Desde un enfoque estratégico, es similar de modo de recursos humanos que administración de personal. Eso lo vamos a hablar. A mí ya no me preocupa tanto el nombre porque hay como 20.000 nombres. Por eso tenemos problemas. El doctor, excelente exposición. Por favor, puede compartir la diapositiva. Mi correo, la diapositiva se van a ver mañana o a partir de mañana. Los videos son grabados. Buenas tardes de Venezuela, Ibis, Bautista, Paulo, buenas tardes. Atair, buenas tardes. No tengo audio ni celular en la laptop. Evaluar, también lo dice otra vez. Johnny, saludo. De todas formas, no te preocupes porque esta conferencia va a ser grabada y seguramente para mañana puede ser que tenga. Arturo, Federico, quería saber qué piensa usted sobre el reclutamiento de perfiles mediante medio electrónico. Me refiero al canal de entrevista. Ya lo vamos a hablar. Gente competitiva, con futuro posible ascenso, mantener talento y experiencia en diferentes puntos de vista y valores. Buenas tardes, Bolivia. ¿Cómo puedo conseguir trabajo siendo del exterior? Buscando el mercado laboral de aquellas, aquellas oficinas de reclutamiento privado, que hay muchísimas. Si quieres, me mandas un correo y te puedo decir alguna que puede, de acuerdo a tu especialidad. Bueno, seguimos. Yo creo que contesté y voy a contestar algunas con... Ok, vamos a ver 4 elementos, que es la atención al cliente, actitud al cliente interno o externo por parte del personal de recursos humanos. Y a ver cómo lo subrayo. Y en la izquierda ustedes pueden ver una señorita o señora con una cantidad de papeleo, ¿no? En total, pueden ser expedientes de personal, pueden ser reclamos, pueden ser programas de beneficios personales, lo que ustedes consideren. La relación que tiene el hombre de recursos humanos con su socio estratégico, que es la gerencia, a través de un modelo de negocio, que sí lo hay, aunque no esté formalmente establecido,
que hay una cultura cuando no está totalmente establecida, una filosofía, una estrategia, un proceso, la empresa como tal. El manejo de los datos o data en una serie de variables como ver, como la calidad, confiabilidad, oportunidad. Y el último, que es la supervisión del hombre de recursos humanos como mentor, ojo, equipo de trabajo, etc. Bueno, actitud del cliente. Me preparo para atender al cliente. No todos los gerentes son iguales. No todos los supervisores son iguales, porque acuérdense que las personas somos diferentes, somos únicas. ¿Qué es lo que le gusta más al cliente? ¿Cómo yo rompo al comienzo, si utilizamos la famosa curva, el rapport? ¿Cómo logro? ¿Le gusta el béisbol? Pues le hago una pregunta de béisbol. ¿Le gusta el fútbol? Le hago la pregunta de fútbol. Le pregunto cómo se siente. ¿Cómo se siente la mujer si la mujer está embarazada? Depende, hay que saberlo decir, pero hay que tener esa calidez humana porque somos personas atendiendo a personas. Atiendo de manera apropiada y las condiciones adecuadas. Hace una pregunta por aquí un compañero de ustedes. Yo he visto gerentes de muy alto nivel entrevistando a gente del coche o el automóvil o el carro, como se dice en Venezuela. Usted tiene que agarrar, se va para su oficina, hace video, ¿cómo se llama? El video que si hacemos, estamos haciendo nosotros, y con el tiempo necesario, porque la persona también necesita que usted como proveedor atienda a ese cliente potencial o ese candidato potencial. He visto cosas y puedo decir cuentos que no son muy agradables. Entonces, a veces los sistemas ahorita no es que para ahorrar tiempo, ¿no? Para ahorrar tiempo no. Usted necesita presencia, necesita que la gente se sienta bien. ¿Cómo hacía yo mi entrevista? Yo escribía cuando eran presenciales, escribía una hoja en blanco lo que hablábamos, lo que hablaba él, lo que hablaba él, y después se lo enseñaba a él. Y era, bueno, usted está loco, ¿no? Loco no, porque aquí hay una relación de confianza. Porque si del primer momento él no confía en mí y yo no confío en él, no puede trabajar una empresa. Porque el elemento fundamental en cualquier equipo de trabajo, sea desde un matrimonio hasta un país, el valor es la confianza, cuyo valor en muchas empresas no lo tienen. Coincidencia. Escucho activamente la opinión de mi cliente, de sus necesidades, de sus miedos, porque la mayoría de los clientes son los medulares, son los que me pagan el sueldo, son los que me pagan las vacaciones, los que me pagan las utilidades al año, a fin de año. No, esto es importante. Pero a veces hay necesidades, porque ellos tienen sus retos y sus miedos y sus desafíos en la parte operativa, en la parte comercial o en cualquier elemento que podamos decir, empresa de servicio, de producción, si es privado o es pública, me da igual. Pero yo lo escucho con atención. Me recuerdo de lo que hablamos. Puede hacer una minuta después bien detallada, aunque no anote nada. Hay un entusiasmo y hay una pasión. Nosotros tenemos un gran problema, que es la famosa pasión. Y aquí le enseño nuevamente. Ay, perdón, se me cayó. Esto, la pasión, el corazón. Hacemos las cosas con cariño. La gente se siente que es atendida. La gente siente que le hemos tocado sin haberlo tocado. Que tiene la capacidad de hablar libremente. Es una buena pregunta para la gente que trabaja en recursos humanos, para los recursos humanos de la organización. Hace una propuesta. Entiendo y conozco los procesos que gestiona el cliente. La mayoría de la gente no. Son muy poca gente de recursos humanos que entiende el negocio, que sabe los productos que hace, las características de ese producto, de cuál es el grupo del mercado que yo vendo más o vendo menos mis productos, cuáles son mis competidores. Escuchamos y no interrumpimos al cliente. Queremos convencerlo de qué. Cuando nosotros gracias a ellos, nosotros somos apoyo, si estamos hablando de los sistemas de puestos bajo el sistema GEI, nosotros somos contributorios, excepto que seamos una empresa de asesores de recursos humanos, donde si yo sería asesor, yo sería primario, porque tengo directamente con los resultados finales de la organización. Pero en el caso de nosotros somos contributorios a aquellos que son primarios o share, que son compartidos, como mantenimiento, operaciones que es primario, para que puedan realizar el producto o resultado esperado. Realicemos el trabajo con pasión y con fiabilidad y con anticipación. Hoy, por ejemplo,
con toda la situación que hay problemas de la mujer, del hombre, mujer y hombre, la generación de relevo, que ahora siempre seguimos que con los 1000, los 2000, los 60, 70, que eso es mi caso. Yo nunca trabajo con las generaciones, yo trabajo con las personas. Bueno, hay una lámina que es de una conferencia que se dictó el 26 de marzo del 2020, que es sobre los recursos humanos como socio estratégico, la lámina 5, visión, que le recomiendo el que quiera ver la conferencia, que creo que la voy a hacer otra vez, porque es necesidad que la gente entienda que tenemos que ser socio estratégico, táctico y operativo, donde nos explica básicamente el papel que tiene el recursos humanos como proceso, hay que conocer. Nosotros como recursos humanos, antes de atender al cliente, antes de asesorar o de ser consultor interno, conocemos el plan de negocio, el modelo de negocio de la empresa. Conocemos la cultura, conocemos la filosofía, conocemos los procesos. Muchos casos, perdón, no es así, no lo conocemos. Y esto está asociado al plan de recursos humanos. Hacemos un plan de recursos sin haber hecho el match entre la planificación estratégica de la empresa y la planificación estratégica de los recursos humanos de la empresa. A veces pedimos unas competencias que no son adecuadas. Hoy cada vez tenemos problemas de una serie de oficios de oficios artesanales que son fundamentales, que no son de ingeniería, por ejemplo, como torneros, como fresadores, por ejemplo, como electricistas, como que trabajadores que trabajan en electrónica, etcétera, que sin ello es difícil que una empresa de manufactura pueda desarrollar. Y entonces eso no lo hacemos. No lo hacemos porque lamentablemente estamos con otra filosofía de, la, de presentarle al gerente las cosas que no necesita. Aquella famosa tabla que es cuadriculada, ¿qué son las cosas que necesita el gerente y que no le damos al cliente? Bueno, fortalecemos las nuevas competencias, promovemos el clima laboral de excelencia y cultural organizacional, de la cultura de la organización, fortalecemos la formación de recursos humanos en gestor de recursos humanos y de empresas. Porque fíjate bien, no le podemos pedir a un gerente, a un supervisor, a un ingeniero que venga de una escuela de ingeniería que no le han dado materias de recursos humanos y que sobre todo hay que adaptarlo a la realidad organizacional donde él trabaja, por ejemplo, darle la formación. No se lo damos. Incrementamos el sentido de pertenencia, etcétera. Entonces, es importante, a mi juicio, considerar estos elementos. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurar la competitividad, el valor añadido, innovación y la supervivencia. Bueno, tenemos otra variable, la data. ¿Es confiable? Los datos que damos es confiable cuando decimos que tenemos tantos casados, tantos divorciados, tantos con primaria, tantos con secundaria, tantos con universidades. Es data. Normalmente viene la gente y dice, revísame nuevamente la información porque existe esta data. La data no es buena. O cuando hago una propuesta salarial, ellos que les gustan las matemáticas te dicen, mira, pero hay un error. Yo lo he visto muchas veces. Mira, pero esa suma no da. Ese porcentaje no puede dar esa propuesta de aumento por mérito o por promoción. Entonces, pregunta qué debemos hacernos. La fuente es confiable. También manejamos, hay empresas de recursos humanos, o sea, la empresa con recursos humanos, que quieren desarrollar una data estadística por sistema y nunca la ha hecho a mano. Y yo estoy convencido, si no lo echa a mano, difícilmente lo va a hacer estadística, porque a mano te das cuenta de los problemas. Por ejemplo, hay una variable que se llama la experiencia relacionada. Es decir, la experiencia relacionada que tiene el trabajador desde el momento que comenzó a trabajar como mensajero, que trabajó en una floristería, que vendió helados, da igual. Toda experiencia laboral. Hay una experiencia específica del área concreta y una experiencia relacionada. Puede ser que es verdad que tuvo 4 años que no trabajó en la experiencia específica, pero esos 4 años le dieron una experiencia laboral porque manejó personal o fue manejado por un supervisor, porque tuve que cumplir un horario. Eso también me interesa, porque son conductas de entrada. Eso no se considera. Bueno, las especificaciones están claras entre lo que me piden y lo que yo doy, o al revés, lo que yo pido y lo que me tienen que dar. Bueno, buscar información previa, como hacer una propuesta, origen de data y credibilidad. Había una vez un contrato colectivo que yo tuve que revisar, que decía, el gerente de recursos humanos se le pagará doble.
de acuerdo al contrato colectivo. Eso me llevó a un contrato colectivo, eso fue en el año 1977. Tuvimos que revisar hasta el año 1954, cuando se aprobó el primer contrato en una empresa muy importante en el mundo a nivel de caucho, donde ahí se aprobó que el gerente de recursos humanos tenía prestaciones dobles. Pero habíamos que llegar allá porque siempre el contrato te miraba para el otro, pero nunca te decía la norma por qué se había aprobado. Buscar la actualización de la data, realizar correcciones pertinentes a la data, porque a veces están mal, a veces vienen mal, etc. Bueno, la calidad. Los productos y su trabajo se ejecutan bien desde el inicio. El problema con el SAP es muy concreto, es que muchas veces pone información que está viciado, que tiene casapos, que tiene observancia, que tiene desconocimiento de la data y del proceso, el manejo inadecuado. Tu data que tú le das al cliente está de acuerdo a las especificaciones que está dando. Te preguntan en esa relación con el cliente qué es lo que necesita. Bueno, digo, bueno, hacer una propuesta, bueno, me aseguro la información minuciosa antes de entregarla. Normalmente no se hace. Se hacemos muchas veces unas presentaciones hermosas y bellas, pero que al final no dicen absolutamente nada. Y usted sabe que el PowerPoint, el Power, ¿no? Bueno, puedes poner el papel aguanta todo, como decía un jefe mío. Alineado a los estándares de calidad del sistema y al sentido común. El sentido común es importante. Hay cosas que se pueden decir y hay cosas que no se pueden decir. Hay cosas que se pueden decir en escrita y se pueden decir en forma oral. A ver si hay otra pregunta. Conocimiento, y voy a estar pendiente de no ayer. Ya resolví, mira todo, gracias. Oye, excelente, ya. Esta persona resolvió el problema de él. Ok, a ver. Bueno, sigo. Ok, la oportunidad. Entregamos el producto de su trabajo en los tiempos acordados. El ejemplo del SAP, que no voy a entrar en él porque no soy especialista en el SAP, pero si te dicen que el momento es del 1 al 4, o sea, del 1 al 4 de cada mes, el 1 al 4, 4 no es ni el 4 y medio, ni el 5 y medio, ni el 8, por ejemplo. Hay muchas empresas que tienen que entregar al Ministerio del Trabajo una serie de estadísticas cada mes o cada 6 meses o cada 3 meses. Nos lo entregamos cuando a veces queremos entregar. La información es oportuna para los clientes cuando la requieren. ¿Es oportuna? ¿No es oportuna? Propuesta. Trabajamos con discernimiento. Sabemos separar lo que es importante con lo urgente, porque siempre estamos como bomberos apagando fuego, porque como no hemos hecho estadística de la fuerza laboral mensualmente, no sabemos cuánta gente está supernumeraria, cuándo está en permiso legal, en permiso no legal, permiso remunerado, permiso no remunerado, cuánto asisten, cuánto no asisten, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la proactividad y la planificación, por supuesto. Mantener informado siempre en las cosas que pasan a mi alrededor. Hay que estar siempre con unas antenas, porque tú tienes que ver el entorno laboral y el impacto que tiene el entorno social en lo laboral. Si quieres ser exitoso en esta área. Desperdicio, bueno, decía por ahí Henry Ford, que para mí es uno de los personajes más aportados en muchas cosas, dijo, la calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Aun cuando hablamos de calidad, estamos hablando de desperdicio. Porque normalmente cuando se arranca la moda en los 80 y 90 de la calidad, la gente, todo el mundo hablaba de la calidad, pero nadie hablaba de desperdicio. Porque lo importante era limpiar la casa, metíamos las cosas malas debajo de la alfombra y no pasaba nada. Bueno, eso también me ocurrió en recursos humanos. Entonces la pregunta, ¿usted ha informado o ha formado a sus gerentes, supervisores de recursos humanos o a los gerentes y profesores de la línea en cuanto a muchos elementos que usted necesita para que la cosa sea correctamente bien? Hay mucho retrabajo. Cada vez que hay una información que te da la misma gente de recursos humanos para recursos humanos, tengo que revisar constantemente si la información que me están dando es confiable y es válida. O al revés. Hacer una propuesta, compartir la información con el resto del equipo de trabajo y los clientes con el fin de que sea utilizada como material normativo y de apoyo, por ejemplo. Buscar información previa, antecedente, trabajo realizado con anterioridad, para tomarlo como punto de partida y perfeccionar. Lo que funciona no se cambia, se mejora. Y a veces queremos cambiar todo. Aquí me hacen preguntas. Es que el problema no es el sistema.
Yo estoy intentando dar una conferencia siempre como si yo estuviera presencialmente, como si estos alumnos o estas personas que asisten a estas conferencias estuvieran al lado mío, para que se sientan bien. Porque si yo pienso de que ya es impersonal, porque usted está uno en Venezuela, otro en México, otro en Perú, otro en Argentina, otro en Chile, pues son miles de kilómetros. Pues la idea es que se sientan bien. Si yo no logro que esos valores de confianza, espíritu de cuerpo, colaboración, solidaridad, etcétera, no se pueda transmitir, pues estamos haciendo las cosas no muy bien. Digo desde mi punto de vista de esta persona que tiene pocos años de trabajo. Hacemos seguimiento y evaluación, evaluamos resultados. Muchas veces no estamos logrando resultados, no hacemos la ruta completa del trabajo realizado. Y aquí le pongo varios sistemas, de hacer así o hacer así, o la observación. A veces la observación te enseña mucho. Solamente caminar por la... Yo me acuerdo de la última vez que fui gerente de recursos humanos, pues yo iba desde el piso 5 hasta el piso 9, toda la mañana, de las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y yo llegaba a la oficina, mi jefe sabía lo que estaba haciendo, hablando con la gente, enterándome de los problemas, resolviendo in situ los problemas. Entonces, claro, porque yo siempre me he enterado, siempre porque tengo mucho contacto con la gente de arriba, de abajo, de forma transversal, con los trabajadores en la noche. Claro, eso te permite tener información y cuando tienes que hablar de alguien, me acuerdo una vez, una mujer muy buena, una ingeniero de corrupción excelente, querían asignarla a Morón, a una área de Venezuela, y entonces dice, no, que la asignamos en una semana para allá, para que lo ayude. Y le digo, bueno, sí, pues también tienes que asignarle a la persona que va a cuidar su bebé. ¿Cómo? Bueno, hace 15 días acaba de dar luz. No, vale, todavía no, claro. El mismo gente ni sabía que le había dado. Eso es lo que vea la importancia de tener seguimiento y tener información. Otra cosa importante es el feedback. Debemos hacer el seguimiento, la ruta completa, trabajo realizado. Si creamos una norma que hasta el día 15 hay que entregar ciertos documentos, hay que esperar que el día 15. Y los rezagados hay que tocarle la puerta. Pim, pim, usted no ha entregado esto, no ha entregado esto. No, es que ya entregamos el 90% del personal y son 5.000, no, hasta el 10% que me falta. El 10% creo que son 500, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, hasta que no complete los 5.000, no completó el proceso. Y a veces creemos que porque hemos logrado más del 50%, esto es un problema democrático, un problema de completar el proceso del cual usted se ha insertado en la organización. Bueno, seguimos con otro elemento importante, y tenemos un señor un señor o una señora con muchas cuerdas en la cabeza. ¿Cómo interpreto yo las normas y los procedimientos y la política? Realmente yo soy responsable en cuanto a mi conducta, hay que ser congruente entre lo que yo digo y lo que yo hago. Recursos humanos, como dice, soy garante del espíritu y la cultura organizacional de la empresa. Y cumplir verá el cumplimiento de la misma. Busqué informar el modelo de negocio. O sea, hay que revisar bien. Y si no lo hay, se crea, se propone, se establece. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo tengo situaciones que no voy a hablar porque estamos en una conferencia de este tipo, pero situaciones donde yo dije, bueno, esa persona se va porque yo no lo hago, porque soy el gerente de recursos humanos. Y hasta que yo no lo haga, esa norma, esa tradición, esa costumbre, no se va a implantar porque el gerente de recursos humanos no lo hace. Y aquí se hacen las cosas que yo hago como conducta organizacional. Porque si hay algo que es transversal para los recursos humanos, es la cultura organizacional. Creo que eso está claro, me parece. Y no estoy peleando ni estoy regañando, simplemente para clarificar las cosas. Ante el supervisado y el cliente, la mentoría. Error mío es ser mentor. Aquí no hay coaching en este momento, porque si la mayoría de la gente, hay un background, entre 45 años, cuando yo tuve la última vez, que había como entre 25 y 30 años de experiencia, entre diferencias, yo no te voy a preguntar, ¿qué opinarías tú? ¿Qué consideras que hay que hacer? No, porque hay un modelo que tú tienes que cumplir. Un día viene un joven y me pregunta, ¿esas son ideas tuyas, señor Arturo? Y le digo, sí, esos son un protocolo de hace 40 años de la industria petrolera. Y se quedó callado. Las cosas que funcionan no se cambian, se mejoran, pero no las cambian. Ojo. La mentoría tienes que asegurar que el personal o el cliente, en este caso los supervisores y gerentes que administran recursos humanos, tengan el conocimiento para lograr la tarea. Uno, para asesorar
o ser consultores a estos supervisores o gerentes y estos gerentes y supervisores que administran ese personal. Bueno, ¿usted transfiere todos los conocimientos? Una buena pregunta. Muchas veces no, a veces yo me mantengo siempre, yo no, yo siempre he sido bien abierto y transparente. Y fíjese, a mi edad, que soy bastante mayor, todavía sigo enseñando y sigo formando y sigo dando mi asesoría en la materia. Porque cuando tú das, solamente el hecho de dar ya aprendes, por ejemplo. Y cuando tú no tienes problemas de autoestima, de que el otro sepa lo que yo sé, porque al final lo que estoy buscando son aliados y no enemigos. Y a veces vemos en las funciones de recursos humanos, en algunas organizaciones, no en todas, en vez de tener aliados, tú tienes enemigos. Fíjate, y hay que buscar aliados para poder hacer los cambios necesarios. ¿Se interesa usted por las dificultades personales y laborales de los supervisores supervisados, ¿no? Y los clientes? Usted no saluda diariamente a todo el personal que usted conoce, tanto interno como externo. ¿O es que usted anda así siempre? No, no. Es saludar. El hecho de ser cortés no significa que uno sea miedoso. Es que el dicho famoso, ¿no? Entonces, lo importante es eso. ¿Qué hace un DC por el pobre? O sea, dale el empoderamiento a las personas para que crezcan cuando haya una presentación. Si es complicada, la haz tú el 100% si tú eres gerente, pero si es menos complicada, dale el 80% y el 20% una persona con potencialidad para que vaya aprendiendo y así. Gestión itinerante, que es lo que yo hacía y lo que yo creo. No es una gestión, sea supervisor, gestión no solamente de escritorio, sino también ir a los campos, al área operativa, al área de mantenimiento, al área comercial, cómo está la gente, cómo está la situación, revisar los baños, tanto femenino como masculino, a ver si están en buenas condiciones, cómo está el comedor, cómo están los transportes. No, en serio. O sea, y hacer auditoría en sí y con testigos y hacer un plan para mejorar con las sesiones de apoyo que te pueden dar, etcétera. Los análisis de análisis críticos que son fundamentales porque son fundamentales, porque son los que te van a enseñar y los que te van a dar los antecedentes para crear un sistema documental para que veamos qué hacemos en tales casos, por ejemplo, y el acompañamiento que es importante. No la supervisión per se, sino es acompañar al otro. Por ejemplo, no venir a una presentación y decir, o te dice tu gerente o tu director, está mala, y tú como gerente digas, no, yo no lo hice, lo hicieron mis empleados. No, usted es responsable porque usted no la supervisó, no la revisó con la suficiente anticipación. Bueno, aquí hay algo muy importante, la relación interpersonal. Me comunico efectivamente con el personal, comparto la información nuevamente necesaria con el cliente, escucho y apoyo a mis compañeros de trabajo o al equipo, y sea independientemente que sea interno al recurso humano o fuera de recursos humanos. He aprendido a trabajar con las fortalezas y con la fortaleza del equipo y no con las debilidades. ¿Qué debo hacer yo? Hacer propuestas. Y estos son para que ustedes lo analicen. Interés por conocer a mis compañeros de trabajo, número uno. Comunicarse efectivamente con mi equipo y potenciar la fortaleza y minimizar la debilidad. Entonces me dirán una persona seguramente, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el liderazgo y la dirección? Bueno, la diferencia es muy clara. El líder tiene que confiar aun cuando sean enemigos tuyos y estén trabajando contigo. Bueno, muchas gracias, Arturo Mengual. Ahí están mis, 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 mis coordenadas para que si hay alguna pregunta como la que me dijo sobre la parte relacionada con empleo, etcétera, y decirle, es prepararse y bueno, y también no prepararse solamente de trabajo a algún país, prepararse de un cambio de cultura en otro país. Repito, México no es igual a Chile, Chile no es igual a Perú, Perú no es igual a Venezuela, Venezuela no es igual a Estados Unidos, Estados Unidos no es igual a Europa, Europa tiene tiene veintitantos países, que cada uno es un país diferente, con idioma diferente, historia diferente, eso es todo parte del empleo. Bueno, voy a revisar el chat si hay alguna pregunta. Nos quedan 10 minutos, o sea que bueno. Buenas tardes por aquí a Vanessa. Mil gracias, me dice uno. Muchas gracias. Ya. Su forma de transmitir es muy amena y la experiencia a la que hace referencia son las que más le recuerda a la audiencia. Felicitaciones. Bueno, Oscar, yo intento enseñar lo que yo sé, de verdad. Y eso me da muchos resultados. Después de tener 45 años y estar frente a ustedes, para mí es un reto. Ojo, porque seguramente hay cosas que ustedes saben más que yo, ¿eh? Vamos ahí, yo también puedo aprender. Usted es un sabio, Arturo. No, Raúl.
Yo simplemente comunico lo que humildemente me enseñó la vida. La vida hay que ser trascendente como persona. Para qué me llevo yo esto a la tumba cuando yo me muero? Yo aquí estoy comportando a gente que le ayuda y marco de referencia, porque tengo un problema ahorita que mi generación no quiere enseñar, para que vea que también le doy duro a mi generación. ¿Qué sucede cuando el clima organizacional está afectado por el gerente de recursos humanos? Bueno, que hay que cambiar el gerente de recursos humanos. La mejor exposición de una realidad vigente, la exposición de una realidad vigente durante una vida. Ok, gracias. Y gracias por los conocimientos transmitidos, ¿no? Están a la orden. Bueno, todas las que yo he dado, que son veintitantas en CUP, intento enseñar lo más que pueda. María Paula dice que considera que actualmente una de las mayores falencias del recurso humano en la empresa. Le voy a decir qué es lo que está pasando. El problema de recursos humanos es que no hay gente formada en recursos humanos. Soy duro, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo soy licenciado en relaciones industriales. Yo vi sociología, antropología, psicología, metodología, economía, estadística, derecho. Pero cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de 4 psicologías, con los mejores profesores de psicología en su área, porque relaciones industriales se formó para una área, es como esta parte que está aquí. Hay una parte que es de nadie, no es del médico internista ni tampoco del odontólogo. El problema es que hablamos de la persona, es que todo el mundo conoce a la persona. El psicólogo lo ve desde el punto de vista. El sociólogo lo ve en forma de contexto hacia la persona. El psicólogo de la persona hacia el contexto. El antropólogo, cuáles son las características culturales. El sociólogo, tal cosa. El educador, no capaz. O sea, todo lo vemos en un ámbito, lo cual es importantísimo. Pero el problema está que la formación. Solamente hay 2 escuelas de relaciones industriales que yo conozco en América Latina, por ejemplo. En España no hay ninguna. La de Monterrey de México y las relaciones industriales de la Universidad Católica de Rebello y la Universidad de Carabobo. Creo que hay una, perdón, a lo mejor en Argentina, pero es que no hay, y ese es el problema. Bueno, seguimos. Ya va, que aquí está bien. Y perdón que sea tan claro, pero es que, entonces, claro, si yo no estoy graduado en relaciones industriales, perfecto. Soy psicólogo, soy sociólogo, antropólogo, educador. Pues entonces tengo que aprovechar mi ancla, que es esa área, y estar abierto a entender el hombre con la máquina, el hombre con la organización, el hombre con la comunidad, el hombre con el hombre, para poder entender bien. Departamento de Recursos Humanos dando charlas sobre el manejo y resiliencia. Yo no estoy de acuerdo con la palabra resiliencia. Resiliencia para mí solamente se da en situaciones de caos, donde la gente está y sobrevive. Vamos a asumir el cambio y ser líderes del cambio. Eso sí, pero de acuerdo. Ojo, tenemos que tener muy claro, excelente la clase, no es mi área, sin embargo entendí completamente por lo aterrizado de la práctica, lo disfruté, gracias Vanessa. Eh, Excelente la clase, no es mi área, ok, ya lo entendí. Ajá, Dios la bendiga, gracias. Gracias por la bendición, te recuerdo a todos, los bendigo a todos ustedes, yo bendigo a ustedes porque creo. Si puede dar una mirada al tema de la dirección de estratégica, foto, debate, tema de liderazgo, su aporte en la discusión sería bueno, dame los datos, porque de verdad no sé cómo meterme y me meteré. O sea, porque, bueno, si me dan permiso también las autoridades de CUP, ¿no? Acuérdate que hay profesores, entonces, gracias que yo maestro, excelente actuación, como me hace conocimiento. ¿Qué competencia cree que debe tener una persona estudiada recursos humanos para estudiar en el área? Lo primero, ser persona. Interesante, ¿no? Ser persona. Persona es lo primero. Segundo, está en capacidad de entender a las personas a partir de que uno es persona. Yo siempre trabajo con personas, no trabajo ni con mujeres ni con hombres, con personas que tienen expectativas, que tienen ansiedades, que tienen deseos, que tienen triunfos, que tienen pérdidas, etcétera, etcétera. Y a mí me va bien, porque sabemos que biológicamente el hombre es diferente y biológicamente la mujer. Aunque hay cosas que somos complementarias y cosas que somos diferentes. Pero cuando tú trabajas con la persona emigrante, la persona discapacitada, la persona mujer, la persona hombre, la persona niño, la persona anciana, es mucho más fácil la relación. Cuando lo ves los ojos, uno existe en el otro cuando tú ves los ojos del otro. Es cuando tú comienzas a existir para el otro. Un poco de filosofía, pero bueno. ¿Qué considera que actualmente, exacto, ya lo dije, querido maestro, da una mirada al debate, total gracias a la clase, pregunta, desde el punto de vista, ¿usted considera que la inteligencia artificial va a experimentar entonces? Yo no tengo que va a experimentar, en unas cosas se descubrió la inteligencia artificial que descubrió unos puntitos muy minúsculos en los senos de las mujeres y pudieron salvar a muchas mujeres. Ojo, ojo, yo si la utilizas para beneficio de la persona, bienvenida sea. Pero si la inteligencia artificial y todo lo que implica es para que haya 300 millones de desempleados en los países desarrollados, yo no estoy de acuerdo con la inteligencia artificial.
En otras palabras, esto que está aquí es un móvil. Yo he viajado a Colombia, he viajado hasta Perú, en autostop, por toda España, etcétera, porque soy un hombre muy explorador en mi época, bueno, sin esto. Y estoy aquí, después de 40 años. ¿Estamos claros? O sea, la modernidad me sirve para lo que me sirve. Hoy tú ves a las parejas sentadas en un café en Madrid, por ejemplo, donde todo el mundo está haciendo así. Yo prefiero que agarren el café, en el café se vayan solos, agarren esto, le inviten una Coca-Cola al teléfono y se tomen la Coca-Cola, el teléfono o el móvil, y yo, que no busco mi pareja, porque es para compartir. Si la relación, ojo, si la relación está en que no hay confianza, no hay solidaridad, no hay respeto, donde la culpa la tiene el otro y no la tengo yo, estamos mal. Y sobre todo, en países latinos, como Latinoamérica y otros países latinos también, en unos sectores, no tenemos el avance que debíamos tener en el año 2023. Cuando le incorporamos la reducción 4.0, vamos a tener problemas mucho más graves de lo que teníamos anteriormente. Eso es de mi punto de vista. Bueno, gracias por los conceptos, muy enriquecedor. ¿Qué piensa usted sobre el reclutamiento de perfiles mediante medios electrónicos? Es lo que te dije. El problema no son los medios electrónicos, es lo que tú garantizas. Si yo a ustedes les garanticé confianza virtual, pues entonces utilice estos sistemas para ayudar. Pero si tú no generas confianza virtual, porque el primero tiene que haber un crecimiento y desarrollo personal. Yo no puedo dar lo que no tengo. Ojo, yo no puedo trabajar recursos humanos si no me gusta la gente. Me meto a bibliotecólogo, bueno, tuvo ensayo, o sea, para que me entiendan. Entonces a mí no me importa si es con medio electrónico. Lo que pasa es que el medio electrónico ahorita es una facilidad. Ahora en España, por ejemplo, para seguir un documento, todo es virtual. Y el 60% del personal, de los trabajadores, de las personas en España tienen más de 60 años y no son analógicos digitales como el señor, que a mí a veces me cuesta trabajo también lo digital, pero yo más o menos lo entiendo. Pero hay mucha gente que no lo entiende. La gente no sabe manejar esto, la cuestión bancaria o pagar con él. Esto es para que lo entendamos un poco. Y el problema no es, y repito, hablamos de las competencias blandas. Yo tengo en un foro no lo adelanto, no. Eso va a ser en octubre, noviembre. Una conferencia sobre competencia blanda, que para mí va a ser una de las mejores, porque es con una sola dama. Una presentación hay que hacer con una sola dama, o por lo menos con dos, o tres. O sea, mi nombre, Natal, no sé qué, la presentación y tal. ¿Por qué? Porque las competencias, todo el mundo habla de las competencias, pero entonces la pregunta, si yo formo a una determinada empresa, como llamo Canaven, que es la empresa que a mí me gusta en mis ejemplos, le doy a la gente, trabajo en equipo, desarrollo humano, etcétera, se lo doy a ustedes. Y la gente que viene, no se lo doy, ¿no? Tengo que dárselo. Entonces, tengo que darle a ustedes lo que necesitan y a otro grupo lo que necesita. Entonces, la pregunta, ahora también una pregunta, ¿cuántas competencias necesita una persona? Competencia para liderazgo, competencia para negociar, competencia para ser padre, competencia para ser madre, competencia para ser hijo, competencia para ser ciudadano. ¿Cuántas competencias? Competencia para ser emprendedor, competencia para ser gerente. ¿Ah? ¿Cuántas? ¿100? ¿150? Bueno, yo creo que de las personas que yo conozco y vi gente excelente en mi alrededor, si manejaban 4 o 5 excelentemente eran muchos, o 6. Hay unos que son buenos negociadores, unos que son buenos planificadores, unos que son ejecutores. Todos podemos escribir el libro, publicar el libro, imprimir el libro y vender el libro. Bueno, creo que estamos llegando a la hora. Ha sido un placer, de verdad. Federico, creo que te he contestado la pregunta y estamos a la orden y de verdad que Dios los bendiga y te voy a invitar a que entiendan esto. Tener hoy un máster, ustedes aprovechen. En mi época no había estas posibilidades y no había una conceptualización compartida. Aprovechen esa oportunidad que siempre le da de institucionalizarse información, de aprender, de leer, de revisar la lectura, de manejar, de que ustedes agarren 2 hojas o 3 hojas y llenen los módulos de cada máster que estén haciendo, de cada módulo de los másteres que estén haciendo, para ver la síntesis. Es un consejo que yo les doy, como si fueran mis hijos o fueran estudiantes de pregrado o de posgrado en lo presencial. Hay que ver el árbol y el bosque a la vez. Bueno, muy buenas tardes. Ha sido un placer. Creo que ha sido muy nutritiva esta conferencia conductual. Pronto vamos a dar otra sobre planificación estratégica. Y hay otra conferencia que la vamos a dar en abril, que es, abril, no, perdón,
abril o mayo o junio, mayo o junio, que es sobre la persona en los procesos de la calidad, de la productividad. Es interesante. Yo soy muy en eso, pero bueno, estamos en ese esfuerzo. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos ustedes y a su familia, sean exitosos, estudien, aprovechen la oportunidad, que la vida es muy hermosa y muy bella. Así que Dios los bendiga y bueno, terminamos. Gracias.